Los elementales son encarnaciones poderosas y naturales de ciertos elementos, como la piedra, el fuego, el agua y el viento, así como otros conceptos como los glifos o el amanecer. Los elementales pueden ser potencialmente muy viejos y duraderos, manteniéndose firmes contra los estragos del tiempo. En algunos planos o mundos, los elementales son los seres más antiguos y primarios de todos. Los elementales se encuentran entre las razas más comunes, ya que prácticamente todos los planos tienen naturaleza y maná, los dos ingredientes principales necesarios para que nazca uno. La forma y el temperamento de un elemental puede variar según su mundo nativo, su terreno y el tipo de maná del que está hecho. Por ejemplo, un elemental de piedra puede ser lento, duro y terco, mientras que un elemental de aire es caprichoso, juguetón y siempre está en movimiento. Algunos mundos tienen tipos únicos de elementales y desempeñan un papel importante allí. El mundo salvaje de Zendikar es el hogar perfecto para los elementales, y efectivamente, muchos de estos seres se pueden encontrar allí. Un gran número de ellos se basan en el océano, tormentas, rocas, árboles y más. Estas criaturas son guardianas del orden natural y a menudo plantean un problema para los exploradores, aunque no son necesariamente maliciosas. Ahora, cuando llegaron los devoradores Eldrazi, los elementales lucharon duramente para destruirlos y preservar el orden natural de Zendikar. Cuanto más avanzaban los Eldrazi en su destrucción, más activos y violentos se volvían los elementales. Y más tarde, con la destrucción definitiva de los Eldrazi, estos recibieron nuevos propósitos, que investigaremos examinando las criaturas legendarias de este tipo. El mundo de Lorwyn también tiene muchos elementales, que se dividen en dos bandos. Uno está formado por elementales tradicionales que pueden adoptar formas extrañas y monstruosas, muchas de las cuales desafían toda descripción. El otro grupo está compuesto por elementales relacionados con las llamas, seres humanoides que encarnan la pasión y la creatividad del maná rojo. Cuando el lado nocturno de Lorwyn tomó el control, Shadowmoor, los parientes de las llamas se volvieron fríos y se transformaron en elementales zombie. Por otro lado, Alara es el hogar de muchos elementales de maná rojo, verde y negro, a menudo basados en lava, piedra y plantas de la jungla. Estos elementales son depredadores temibles, incluso algunos encarnan los 5 colores de maná a la vez. También se pueden encontrar elementales en el paisaje urbano de Ravnica, como los elementales verdes y blancos que luchan con el gremio de Selesnya o los elementales salvajes que ayudan al gremio Gruul. Las criaturas elementales de Magic son muy diversas y no tienen un tema o estrategia de juego consistente. Algunos son simplemente atacantes de fuerza bruta, ideales para juegos de booster draft. Sin embargo, han surgido ciertas tendencias. En su mayor parte, los elementales aparecen con maná rojo y verde, siendo el maná azul el siguiente más común. Los elementales blancos y negros son bastante raros de encontrar. Ahora hablemos de algunos elementales legendarios que son muy famosos. Ashaya es un elemental de aproximadamente 10 metros, con forma de cabeza curva, hecho de plantas vivas y enredaderas gruesas. La Planeswalker Nissa Revan invocó este elemental en Zendikar durante su lucha contra los Eldrazi. Pasando a otro elemental, y como dije antes, son encarnaciones físicas de las fuerzas naturales que constituyen un mundo, y si hay guerra son más violentos y destructivos que nunca. Pero Failat es la excepción. Desde que nació, Failat siempre creó y nunca destruyó. En lo más profundo del continente de Murasa, cuida su pequeño y peculiar jardín, que cultiva desde hace mucho tiempo en soledad. 2 años después de la batalla contra los Eldrazi, todo el continente de Bala Ged fue invadido y destruido. Esta tierra corrupta se convirtió en hogar de muchas pesadillas y horrores. Por supuesto, el elemental de este continente también es un horror, Yarok, que intenta purificar la tierra convertida en cenizas. Sin embargo, Bala Ged aún vive y está siendo reconstruida lentamente. Por otro lado está Yazarn, que apareció como una respuesta directa al regreso del Eldrazi Kozilek. Cuando Yazarn pisa la tierra, surgen nuevos brotes de sus huellas, incluidas frutas y flores nunca antes vistas en Zendikar. Florecen por un breve y hermoso momento, antes de que él retroceda y los aplaste bajo sus enormes y verdes pezuñas. Finalmente tenemos a Omnath, el favorito de muchos. Omnath ha aparecido en muchas cartas y en cada colección gana un color nuevo,
También conocido como Corazón Parpadeante, es una manifestación divina del maná salvaje y caótico de Zendikar. Es un ser de maná puro, una manifestación de las fuerzas primordiales del mundo, capaz de causar una destrucción masiva. En principio, Omnath era una criatura de maná verde puro, pero luego incorporó maná rojo, azul y blanco. Cada uno de sus brazos manipula un tipo diferente de maná a su alrededor. Aunque existe cierta incertidumbre sobre la existencia real de Omnath, un lugar real en una montaña fue apodado la prisión de Omnath. El lugar estaba protegido por un círculo de extraños pantanos, piedras y huesos de animales. El círculo creaba una sensación extraña en quienes se acercaban a él, impidiéndoles acercarse a su centro, donde un enorme foso conduce a las profundidades del subsuelo. Aquellos que se acercaron demasiado murieron a causa de las ondas de poder destructivas del círculo. Los peregrinos religiosos viajaban a la prisión de Omnath 2 veces al año para realizar el ritual de las luces, una ceremonia realizada para proteger al mundo contra la liberación de Omnath. Durante los acontecimientos que precedieron al ascenso de los Eldrazi, el ritual fue interrumpido y Omnath fue liberado como un cuerpo humanoide. El elemental empezó a adaptarse para hacer frente a la amenaza de los Eldrazi, absorbiendo cada vez más maná, incorporando no solo el poder de los bosques y las selvas, sino también la furia de las montañas, los mares implacables y las llanuras de Zendikar. Cuando los Eldrazi desaparecieron, Omnath seguía creciendo, y estaba claro que el futuro de Zendikar estaba ligado a lo que Omnath haga o no. Ahora quiero mostrarles todos los elementales originales con la palabra elemental en su nombre, para que aprecien la variedad de criaturas y habilidades únicas. Vale, aquí simplemente quiero mostrarles cuáles son mis elementales favoritos. Aquí no están todos los elementales, pero están todos los que pude pillar. Y primero tenemos a Omnath en su versión rojo-verde, que me encanta, Locus of Rage, y se usa bastante como comandante. Luego Wildfire Elemental, bonito arte pero no es muy útil. Flame Elemental, casi parecido, un hermoso arte. Cinder Elemental, de maná rojo. Catalyst Elemental, este lo he llegado a utilizar, está chulo. Catalyst Elemental, Cinder Elemental. Luego el Stormcrack Elemental, que tiene Trample, me gusta, un 5-5 tocho. Lightning Elemental, que tiene Haste y es un 4-1. Rockshard Elemental, Double Strike. El Sulfur Elemental, que está interesante, sí, tampoco tan útil. Rockslide Elemental. El Earth Elemental, que es un clásico, pero no tiene ninguna habilidad, no hace nada, es un 4-5 y ya está, por 5 de maná. Luego el Cráter Elemental, que sí me gusta, por un maná rojo y tapearlo, haces 4 de daño a una criatura. Luego tenemos Seismic Elemental, el Heart Elemental, Rotisserie Elemental, que esta carta es buenísima, la verdad. Hellspark Elemental, con Trample y Haste, pero luego se sacrifica al final del turno. El Soul Surge Elemental, que su poder es igual al número de criaturas. Hermoso arte, la verdad. A mí me flipa el arte de los elementales, es increíble. Rift Elemental, Escoria Elemental, un 6-1, gracioso, está curioso. Bloodfire Elemental, elemental del núcleo de la llama. Firefiend Elemental, con Haste. Y el clásico Fire Elemental, que, bueno, es un 5-4 por 5 de mana. El Earth Cult Elemental, esta carta me encanta porque tiras un dado y si sacas de 10 a 19, cada oponente sacrifica un permanente, y si sacas 20 sacrifican 2 permanentes, o sea, buenísima carta para mí, a pesar de que cuesta 6 de mana. Pyroclastic Elemental, bueno, Pyroclastic, luego el Lava Core Elemental. Aquí tenemos un Sorcery que quise incluirlo, que
está bastante bueno. Crea un dragón elemental con Flying y Progress. Y tiene Storm. Está muy bueno. Tenemos el Igneous Elemental. Y pasamos a los elementales de color azul. Como el Plasma Elemental, que es imbloqueable tal cual, por 6 de maná. Quicksilver Elemental, que es de Mercurio. Icewind Elemental. Watersprout Elemental, que tiene Flying. Y sí, tiene sentido. Luego Wave Elemental. Water Elemental, por 5 de maná, un 5-4. Clásico, clásico de clásicos. Luego Storm Elemental, con Flying. Shore Crusher Elemental. El Question Elemental. El Fog Elemental, que interesante. El Breakwater Elemental, que es un arte chulísimo, pero como carta no me gusta del todo. Vortex Elemental. Cloud Elemental. Wavewing Elemental, que tiene Landfall, está bastante bien. Thundercloud Elemental. Blizzard Elemental. Tide Force Elemental, bastante bien. Updraft Elemental, el elemental más simple que he visto en mi vida. Brine Elemental. Torrent Elemental, que este es curioso porque es un azul, verde y negro. Sí. Luego el Air Elemental, un clásico de toda la vida por 5 de maná, 4-4, pero vuela. Air Cold Elemental. Y ahora pasamos a los verdes. Tenemos el Eevee Elemental. Orchard Elemental. Luego el Arboretum Elemental, que me encanta porque tiene Hexproof y Convoke. O sea, a pesar de que pide 7 de maná, lo podemos poner con el Convoke. Thorn Elemental, arte chulísimo. Wolfbriar Elemental. Tornado Elemental, que esto contra un mazo de voladores como el de Calia, pues está genial. O sea, entra en el campo y hace 6 de daño a cada criatura que tiene volar. Espectacular. Whispergood Elemental. Wakeroot Elemental. Sylvos Elemental. Bueno, Sylvos Rogue Elemental, que tiene Trample y Regenerar. Me encanta. Pide 6 de maná y es un 8-5. Muy buena carta. Touchcoat Elemental, que este, si no me equivoco, es de Infinity. Overgrowth Elemental, que este juega con contadores +1/+1. Silvergrate Elemental, para rampear, te hace buscar un forest. Ticket Elemental. El Bramble Elemental. Terrain Elemental, que es súper sencillo. Voy a ir quitando esto de aquí. Glyph Elemental me flipa porque es de color blanco y es interesante, Luego Down Elemental, que vuela, elemental blanco, previene el daño. Dust Elemental, que tiene Flying y Fear, pero hay que devolver 3 criaturas a la mano. Smoke Elemental, un elemental color negro que puede ser útil porque hace que las criaturas voladoras oponentes tengan -1/-1. El Vok Elemental con protección contra blanco. El Rust Elemental, que esta carta es muy extraña porque es un incoloro y es una mierda, la verdad, o sea, no hace casi nada. Deepfire Elemental, que es un Rakdos. Goodvine Elemental, verde-blanco con Trample, 4-4, me parece bien. Fusion Elemental, un clásico con los 5 manás de los 5 colores distintos, obtienes un 8-8, que no está para nada mal para un mazo que utilice esos colores. Luego el Bushfire Elemental está normal, la verdad, está bien. Con este arte
y también de la forma original. Luego el Wilderness Elemental de rojo-verde con Trample. Y su poder es igual al número de tierras no básicas que los oponentes controlan. Y por último el Nivmagus Elemental, que está interesante, está chulo. Y eso, espero que hayan visto alguno de ellos que puedan utilizar en alguno de sus mazos de Commander.